José Arcadio Buendía, el idealista arquetípico. Amantes de la buena literatura, entusiastas de los mundos mágicos. Prepárense para sumergirse en una exploración fascinante de uno de los personajes más enigmáticos e icónicos que nos ha legado el genio narrativo, José Arcadio Buendía, el patriarca de Macondo, en la obra maestra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. José Arcadio Buendía es una figura de proporciones míticas. No es simplemente un hombre, es un símbolo, un arquetipo de esas pasiones y contradicciones que marcan la naturaleza humana, llevadas a un extremo fascinante y trágico. En él se encarna el sueño, el idealismo en su forma más pura, aquel que nos impulsa a la exploración, a conquistar terrenos inéditos, a construir mundos donde la realidad se doblega a nuestra voluntad. Buendía es ese impulso vital que nos define como especie. Desde que funda Macondo, ese pueblito perdido en la maraña de selvas y pantanos, José Arcadio Buendía se entrega a una búsqueda incesante de lo maravilloso. Su mente es un torbellino de ideas, experimentos, de proyectos fantásticos. Para él, el mundo es un gran libro en blanco, a la espera de ser escrito, moldeado al antojo de la imaginación. Y con una determinación que raya en la obsesión, nos llevará por sus aventuras, sus descubrimientos, sus intentos de hacer real lo imposible. Lo veremos traer a Macondo los inventos más sorprendentes, imanes, astrolabios, lupas, herramientas de alquimia. Los gitanos, con Melquíades a la cabeza, se convierten en mensajeros de un mundo exterior que Buendía intuye, lleno de prodigios. En su laboratorio, este hombre de mirada febril buscará fórmulas fantásticas, persiguiendo la piedra filosofal, el elixir de la vida eterna. Su idealismo parece no tener límites. Pero José Arcadio Buendía también es el arquetipo del idealista cegado por su propia búsqueda. Su obsesión lo aísla, lo distancia de la realidad y de sus seres queridos. Mientras él se afana en desentrañar los secretos del universo, sus hijos crecen, sus relaciones se enfrían, y Macondo, ese Edén que naciera de su sueño, empieza a mostrar grietas, sombras que amenazan con devorar la luz. Su idealismo lo convierte, irónicamente, en un hombre solitario. Su sed de conocimiento no se sacia, sus experimentos lo llevan al fracaso una y otra vez. Y en un momento de clímax desgarrador, la figura de José Arcadio Buendía se confunde con la tragedia. Atado a un árbol, murmurando en un latín que nadie entiende, su razón parece sucumbir ante el peso de sus anhelos imposibles. ¿Es José Arcadio Buendía un héroe o una figura destinada a la frustración? La genialidad de García Márquez radica, precisamente, en no ofrecernos respuestas fáciles. Este personaje encarna una dualidad profunda. Por un lado, es el impulso vital que ha llevado a la humanidad a conquistar sus sueños. Sin idealistas, sin esa voluntad de ir más allá, jamás habríamos cruzado océanos, conquistado nuevos mundos, desentrañado los misterios del universo. Pero por otro lado, nos advierte del peligro que encierra el idealismo sin límites, la obsesión que nos ciega, que nos convierte en islas. El legado de José Arcadio Buendía se extiende a lo largo de 100 años de soledad. En sus hijos y nietos vemos ecos de su idealismo, de su búsqueda de maravillas y de su inevitable decadencia. Macondo, ese pueblo surgido de su mente inquieta, pasará por ciclos de prosperidad y ruina, siempre marcado por esa semilla de lo fantástico y lo trágico que José Arcadio plantó. ¿Te atraen las historias donde los personajes se consumen por sus sueños? ¿Te intrigan las figuras complejas, llenas de luces y sombras? Si es así, José Arcadio Buendía tiene mucho que enseñarte. No te pierdas la oportunidad de explorar su fascinante historia en la obra maestra de Gabriel García Márquez. Y luego, disfruta de otros relatos y películas que exploran el lado idealista y, quizás, autodestructivo, de la condición humana.